El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía pidiendo a Dios por el eterno descanso de Dominga Alicia Amor, Miguel Ángel Civicione, Dr. Manuel García Figueroa, José Agustín Arango Jaramillo, María Anastasia Marcelina Manzano Pérez, Ernesto González Méndez, José Carlos González Reyes, Artemio Fernández, Octaviano Fernández, Benita Fernández, Juana Allende, Gregorio Torres Mesa, Carmen Barro de Miguel Ángel Morales, María de los Loaiza, por la Madre Viva Carvajal. Pedimos también por aquellos hermanos nuestros que han perdido la vida a causa de la inseguridad, de la violencia y de la guerra. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos que le hemos fallado a Dios, que le hemos fallado a nuestros hermanos, y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas de caridad. Manifestamos nuestro arrepentimiento diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora. Concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones, en que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras,
para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de la multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo
y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. En Cristo hemos sido enriquecidos con toda clase de bienes. Leemos en el capítulo 1, versículo 3 de la carta de San Pablo a los Efesios. Estas palabras que describe San Pablo nos tienen que llevar a ustedes y a mí a buscar y a desear la verdadera riqueza a los ojos de Dios. Al final de este fragmento del Evangelio de Lucas, él mismo dice de este hombre que ha atesorado bienes materiales. Y esta actitud de todos aquellos que buscan atesorar, tener bienes materiales. Dice Jesús, lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Este fragmento del Evangelio nos pone frente a una realidad que no solo en aquel tiempo, sino que en nuestros días seguimos viviendo. El hombre se afana, se obstina en ese deseo de poseer, de acumular bienes, de acumular riquezas, olvidándose de lo que realmente es importante. Podríamos decirlo también con estas palabras: el hombre vive en una lógica equivocada, porque quien busca acumular sus bienes, sus riquezas, esa lógica lo lleva a deshumanizarse. Esa lógica lo lleva también a perder su dignidad. Aquellos que viven en esta lógica de acumular bienes, de acumular riquezas, que se han deshumanizado y han perdido su dignidad, se olvidan de vivir, de conocer la amistad, se olvidan de vivir el amor, se olvidan de vivir la solidaridad. ¿Cuál es la riqueza que ustedes y yo buscamos? ¿Cuál es la riqueza que anhelamos, que deseamos? Entre ustedes y yo, como bautizados, como hijos de Dios, tendríamos que cuestionarnos, preguntarnos, no sobre esa riqueza material, sino sobre esta riqueza espiritual. ¿Qué tan rico está el corazón? Es decir, ¿qué tan lleno está nuestro corazón de Dios? Esta es la verdadera riqueza que debe preocupar y ocupar las fuerzas de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto está lleno el corazón de Dios? ¿O está vacío el corazón de Dios? Esta es la riqueza que vale ante los ojos de Dios. Un corazón lleno de su Creador.
Solo un corazón que está lleno de Dios es capaz de vivir la amistad, es capaz de amar, es capaz de ser solidario. Solo un corazón que está lleno del amor de Dios es un corazón que se vuelve humano, es un corazón que se vuelve fraterno, es un corazón que se hace solidario. Es un corazón que sabe que fue creado para ser familia. No fue creado para ser individual, egoísta. La actitud de este hombre que nos presenta Jesús nos presenta el más puro egoísmo e individualismo que puede vivir el ser humano. Este hombre se pregunta, ¿qué haré? Piensa bien. Tiene una gran riqueza y sigue acumulando. Ante esa cosecha extraordinaria que ha tenido, ahora se pregunta, ¿qué haré? Si nosotros miramos el lado opuesto de aquellos que sufren necesidad, que padecen y carecen de lo necesario, también se hacen esta pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuántas familias se hacen esta misma pregunta? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar el tratamiento médico para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mi padre, para mi madre? Este hombre se pregunta, ¿qué voy a hacer con esta riqueza? Pero está, repito, en otro lado, frente al que sufre carencia. ¿Qué voy a hacer? Este hombre se responde a sí mismo. Seguramente, aunque el autor sagrado no lo pone, no se manifiesta, pero en ese egoísmo en el que vive, seguramente no está casado, no tiene esposa, en consecuencia no tiene hijos. Con sus hermanos tampoco convive. Está solo. Está tan impregnada la lógica que lo ha deshumanizado, le ha arrebatado su dignidad, que este hombre que tiene esta gran riqueza se olvida de aquellos que están cerca de él, de quienes colaboran, de aquellos que le asisten, porque bien podría compartir esa riqueza, que la gente que trabaja con él padece necesidad. Pero él mismo dice, y se responde, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros. ¿Tienes bienes acumulados? Date a la buena vida. Come y bebe. Date a la buena vida. Y seguramente ante esta respuesta, aunque ustedes y yo no tengamos riquezas materiales, pero quizás hemos adoptado esta actitud de este hombre. Date a la buena vida, come, bebe.
En este mundo que vivimos tan polarizado, en esta sociedad del consumo, porque vivimos en una sociedad del consumo, nos han creado tantas y tantas necesidades que muchas de ellas ni siquiera son necesidades elementales y básicas, pero nos han hecho creer que son necesarias, que son básicas. Y en esta sociedad del consumo, donde nos lleva a preocuparnos por nosotros, olvidándonos de los demás, olvidándonos del amor, olvidándonos de la solidaridad y no se diga de la amistad. Nos deshumanizamos. Porque vivimos en ese egoísmo, en esta lógica de este hombre, que solo vive para sí, donde Dios le dice: insensato, esta noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? ¿De qué nos sirve a ustedes y a mí acumular bienes, olvidándonos de los demás? Y en algunos otros momentos les he compartido y les he mencionado, quizás muchas veces no tenemos riquezas materiales, pero ¿cuáles pueden ser nuestras riquezas? Quizás vivimos una riqueza de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de sensualidad, de odio, de resentimiento. Y vamos avanzando por el mundo con estas riquezas. Y si planteamos, si miramos la lógica de este hombre, que lo ha deshumanizado y le ha quitado su dignidad, estas riquezas de las que he hablado, egoísmo, orgullo, vanidad, sensualidad, resentimientos, rencores, odios, son riquezas que también nos han deshumanizado, son riquezas que también nos han arrebatado nuestra dignidad y que no nos permiten mirar, no nos permiten ampliar nuestro horizonte en aquellos que nos necesitan. Y por eso vivimos en un individualismo tremendo que nos ha llevado y que lleva al hombre a la tristeza y en muchos otros casos al sinsentido de la vida, que llegan a caer en la tristeza, en la soledad y en los casos más graves en la depresión. Este fragmento del Evangelio también nos recuerda que ustedes y yo fuimos creados por Dios para ser, no para tener. Y ustedes y yo vamos en el camino equivocado, porque muchas veces buscamos tener olvidándonos del ser. Y podemos mirar a lo largo de la historia cómo el tener no garantiza la felicidad y la realización de la persona. Por las noticias, por los medios de comunicación, conocemos, sabemos de mucha gente famosa que ha tenido fama, que ha tenido poder, cómo han acabado en una depresión profunda, llegando al sinsentido de la vida, y lo tenían todo, hablando materialmente, hablando económicamente.
El tener no es garantía de nuestra realización y de nuestra felicidad. Cuando nos olvidamos del ser. Y vale la pena puntualizar que Jesús no condena la riqueza, condena la actitud egoísta de aquel que no sabe compartir. Porque muchos que tienen bienes, que tienen riqueza, hacen extraordinarias obras de asistencia social. Saben compartir, saben ser solidarios, saben ser cercanos, saben ser fraternos. Aquí tenemos que tener cuidado en eso, que es lo que se condena la actitud ante la riqueza. Repito, porque hay gente que tiene bienes materiales, que tiene grandes posibilidades y han creado obras de asistencia social. Son solidarios, son fraternos, son cercanos, saben compartir, saben vivir en amor, saben vivir en amistad. No están encapsulados en esa lógica que deshumaniza y arrebata la dignidad. Cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros entendemos que estamos llamados a ser y no a tener, buscamos ser ricos a los ojos de Dios. Y entonces viviremos aquello que dice el autor sagrado del salmo que hemos escuchado. Servimos al Señor con alegría. Y lo servimos en el esposo, lo servimos en la esposa, lo servimos en papá, en mamá, en el hermano, en el que está cerca de nosotros. Cuando el corazón está lleno de Dios, sirve al Señor con alegría en su hermano. Pidámosle pues a Dios, queridos hermanos, que ustedes y yo salgamos de nuestro egoísmo, salgamos de nuestra indiferencia, nos hagamos ricos a los ojos de Dios, es decir, llenemos nuestro corazón de Dios para que Él nos dé la plenitud de la vida. Solo en Él encontraremos nuestra realización. Aprenderemos a servir al Señor con alegría en aquellos que están cerca de nosotros. Que Dios, que nos ama y que nos mira con misericordia, nos siga concediendo esos bienes de los que habla San Pablo, para que podamos vencer el egoísmo, podamos vencer la soberbia, podamos vencer la vanidad, el odio, el resentimiento, el orgullo, la frivolidad y la sensualidad, que también deshumanizan y nos arrancan nuestra dignidad de hijos de Dios. Y que como hijos de Dios busquemos la construcción del reino de Dios, compartiendo nuestra riqueza. Ustedes y yo somos ricos. Como no se imaginan, tenemos una riqueza extraordinaria en los talentos, en las cualidades que Dios nos ha dado para servir, amar y hacer el bien. Que así el Señor nos los concede. Se ponen de pie, por favor. Elevemos nuestras súplicas y oraciones a Dios nuestro Padre. Después de cada petición diremos: Dios de bondad, escúchanos.